Bienvenidos al último día del devocional semanal. ¿Qué tal? Buen fin de semana para todos ustedes, dicho sea de paso. Estamos en el sexto día de este devocional semanal y terminamos este tema que estuvimos desarrollando durante esta semana, cómo ser salvos. Vamos a volver a leer este texto que a esta altura ya lo tenemos que saber de memoria. Dice Romanos 10:9 al versículo 10 así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aprendimos esta semana que solo podemos ser salvos cuando hayamos reconocido a Jesucristo como Señor, y aprendimos los primeros 4 días lo que esto realmente implica, lo que realmente significa. Que creemos que Cristo es quien dijo ser el Señor soberano, dueño y máxima autoridad en nuestra vida. Y que creemos con todo nuestro corazón que resucitó de entre los muertos, lo que también implica creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y su sacrificio fue suficiente para cancelar la deuda moral y espiritual que nosotros teníamos con Dios. A tal punto canceló la deuda que Dios el Padre validó el sacrificio de Cristo en la cruz, resucitando el tercer día a su Hijo de entre los muertos, la experiencia gloriosa de la resurrección de Cristo, lo cual es la base y la esperanza de nuestra fe. Aprendimos también que la fe, la verdadera fe, también nos lleva a una vida de obediencia al señorío de Cristo, y que esto es en realidad cristianismo básico, el ABC del Evangelio. Así predicó Jesús, así predicaron también sus apóstoles. Hoy quiero terminar compartiendo con ustedes una carta de alguien que le escribe a su pastor y le relata su experiencia. Y yo te pido que prestes atención, porque esta experiencia puede ser quizás la experiencia de alguno de ustedes también. Dice esta carta: crecí en un hogar cristiano y asistía a la iglesia. Cuando era chico pasé al frente para aceptar a Cristo. Pero no importa cuánto lo intentara, nunca había podido tener el gozo y la alegría en la palabra de Dios o el gozo en el Señor que otros tenían. Luego de un tiempo crecí, terminé la escuela secundaria, me involucré en la iglesia, trabajé en la iglesia, me relacioné con los hermanos, pero no duró mucho. Me fui y después volví. Al volver, fui confrontado con la realidad de que yo no era un verdadero creyente. Mi respuesta fue ofenderme y me fui de la iglesia. En ese momento le escribí al pastor acerca de mi problema de autoestima y él me confrontó con mi problema con el señorío de Cristo. Después de 3 años de búsqueda desesperada de la felicidad y de mi identidad según las normas del mundo, Dios me trajo de vuelta a la iglesia en el punto de desesperación por mi salud mental. A través de la enseñanza, el amor y las oraciones de muchos hermanos en la iglesia, conocí a Cristo. Justo un domingo que había Santa Cena y que yo sabía que no podía tomar la Santa Cena. Y en esa reunión, antes de participar de la Cena del Señor, el pastor habló sobre Daniel el profeta, de su vida comprometida y de la necesidad de vivir una vida comprometida como Dios requiere. Me di cuenta de que nunca había comprometido mi vida de manera total y completa al señorío de Cristo. Me senté allí mismo, en ese banco, y entregué mi vida a Él. Empecé mi vida nueva participando en mi primer Santa Cena como un verdadero creyente. Alabado sea el Señor, le di mi vida a Él para que pudiera poner o eliminar, quitar cualquier cosa que sea necesario para que yo pueda ser conformado a su imagen y ser usado para su gloria. Experimenté inmediatamente un hambre por conocerlo y conocer su palabra. Eso era lo que yo estaba buscando y necesitando en todos estos años. Esta carta es verídica y me pregunto si quizás no sea el caso de alguno de ustedes que me están mirando en este momento. Quizás no sea también tu propia experiencia espiritual. Hay mucha gente en la iglesia y también fuera de la iglesia que no entienden quién es Dios, que no entienden quién es Él como el Señor.
que no entienden ni comprenden la provisión que Cristo hizo a favor nuestro cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y que no entienden, no comprenden lo que implica la fe, lo importante que es la fe. Una fe verdadera que cree todo aquello que es revelado en las Escrituras. Lo que Cristo dijo de sí mismo, su vida, su muerte, su resurrección, su obra, cree que todo eso es verdad y cree que la resurrección de Cristo confirma todo lo que Cristo dijo y todo lo que Cristo hizo. Y el creer lo lleva a una confesión sincera, genuina, real, de lo más profundo de su interior, de la convicción genuina del interior del corazón de que de ahora en más Jesús es el Señor, dueño, la máxima autoridad en su vida, y no ser un creyente de nombre, de título, pero que no puede vivir una vida cristiana realmente en abundancia, en victoria, como la palabra de Dios promete que nosotros tenemos que vivir, y como esta carta nos relata que esta persona tuvo esa experiencia, aún estando en la iglesia. Yo no sé cuál es tu posición, no sé en qué estado vos estás, pero yo sé que Dios lo sabe. Dios sabe cuál es tu estado, Dios sabe cuál es tu situación. Y la pregunta con la que queremos terminar es si ya le entregaste tu vida a Jesucristo como Señor. Si ya has ofrecido tu vida al Señor de manera entera y total, en un compromiso, en una obediencia a Cristo, para que creyendo en Él o manifestando a través de esto una fe genuina, una fe real en Cristo, hayas recibido como regalo la salvación de tu alma. Ya has dispuesto en tu vida a hacer lo que sea necesario con tal de que Él sea glorificado, o estás en una postura de que no, yo voy a creer, pero no me voy a comprometer. Yo voy a creer, pero no voy a aceptar las demandas de Cristo. Yo voy a creer, voy a ir a la iglesia, pero de ninguna manera voy a dejar de controlar y manejar mi vida. Eso habla a las claras de que no sos salvo. Y esta es una cuestión que tenés que resolver de manera urgente en tu vida. Esta clase de fe, de que creo, pero yo sigo haciendo mi vida, es justo la clase de fe que los demonios tienen. Ellos creen en Dios, pero son rebeldes a la autoridad de Dios. No se someten al señorío de Cristo en ninguna manera. Esa fe o esa creencia que ellos tienen en lo correcto, ¿sí?, no implica para ellos ninguna experiencia de salvación. Pero nosotros podemos creer las cosas correctas, podemos también querer las cosas correctas, pero no estamos dispuestos a obedecerle a Cristo. No estamos dispuestos a entregarnos en un compromiso total y absoluto a Él como Señor y la máxima autoridad en nuestras vidas. Es mi oración que a través de estas enseñanzas, de esta palabra, de lo que aprendimos esta semana, de cómo ser salvos, que Dios produzca en tu corazón esa clase de fe para que recibas el regalo de la salvación. Dios te bendiga. Y si Dios quiere, mañana nos encontramos en Nogoyá, 1860 en Concordia, a las 7 de la tarde. Dios te bendiga. Pensalo, reflexiona y que Jesucristo realmente sea el Señor de tu vida. Chao.